Llevas meses intentando soltar y no puedes. Ya probaste todo, distraerte, bloquear, borrar fotos, repetirte que ya no te importa. Y funciona, por unas horas, pero después vuelve, a las 11 de la noche, en la ducha, en medio de una conversación donde de pronto algo se apaga por dentro y estás otra vez en el mismo lugar, con el mismo peso, con la misma pregunta sin respuesta. Y empiezas a creer que hay algo mal en ti, que eres demasiado intensa, que no sabes soltar, que las demás pueden y tú no. Pero no es eso. No es que no puedas. Es que hay 5 trampas psicológicas operando dentro de tu cabeza ahora mismo, en automático, sin que las veas, diseñadas para mantenerte exactamente donde estás. Y hoy las vas a conocer una por una. Cuando las veas, van a dejar de controlarte. Pero te advierto algo, lo que viene no es suave. Algunas de estas trampas las vas a reconocer en los primeros segundos, y eso va a doler. Pero es el tipo de dolor que rompe cadenas. Así que activa tu like ya mismo y suscríbete. Es totalmente gratis para ti, y con eso me apoyas muchísimo. ¿Listo? Vamos. Hay algo que tu mente hace y que probablemente nunca has cuestionado. Cada vez que piensas en irte, cada vez que estás a punto de soltar de verdad, aparece una sensación que no es dolor, no es amor, no es nostalgia. Es culpa. Una culpa rara, sin forma, sin lógica, pero con una fuerza que te paraliza el cuerpo entero. Esa sensación de que irte sería traicionar algo, como si todo lo que vivieron juntos generara una especie de contrato invisible que solo se paga quedándote. Como si cada noche que aguantaste, cada conversación que sostuviste sola, cada vez que tragaste lágrimas para no romper la paz, hubiera ido sumando una cuenta. Y ahora esa cuenta te dice que no tienes derecho a irte. Y eso te frena. No el amor, no la conexión. La sensación de que le debes algo a alguien que te desgastó. Y esa es la primera trampa, la más silenciosa, la más invisible, y probablemente la que más tiempo te ha robado sin que la veas. La deuda emocional inventada, porque esa deuda no existe. Nadie te la firmó. Nadie se sentó contigo a decirte, si te vas, me debes todo lo que pasamos. Pero tu mente la fue construyendo sola, ladrillo por ladrillo, cada vez que elegiste quedarte cuando tu cuerpo ya te pedía salir. Y ahora pesa tanto que se siente más real que cualquier razón para irte. La frase de, lo que no se hace consciente aparece en tu vida como destino. Lo tienes ya en tu corazón. Y esta trampa es exactamente eso, porque esa culpa no nació en esa relación. La trajiste de antes. La aprendiste viendo a alguien quedarse donde no debía. La absorbiste en una casa donde aguantar se premiaba y donde irse se castigaba con el peor de los castigos, la mirada de decepción. Creciste con la idea de que el amor se demuestra soportando, que si no duele, no es profundo, que la lealtad se mide en años de resistencia, no en calidad de vida. Y con esa programación entraste a un vínculo, y cada cosa que diste fue sumando, no sumando amor, sumando deuda, hasta que un día quisiste irte, y no pudiste. No porque él te detuviera, porque algo dentro de ti te dijo, no puedes, no después de todo esto. Y ahí te quedaste, pagando algo que nadie te cobró, con días que no vuelven, con una versión de ti que se fue apagando tan despacio que ni siquiera notaste cuándo dejaste de reconocerte. Esto le pasó a alguien que conozco. Y cuando lo escuches, probablemente vas a sentir que te están contando tu propia historia. Ella llevaba 6 años en una relación que por fuera no se veía mal. No había gritos, no había golpes, no había una gran traición que señalar. Pero por dentro, ella estaba vacía. Lo sabía. Lo sentía cada mañana cuando se despertaba al lado de alguien y lo primero que aparecía no era paz, era peso.
Una presión en el pecho que ya se había vuelto tan normal que dejó de llamarla por su nombre. No era ansiedad. Era su cuerpo diciéndole lo que su mente no se atrevía a pensar. Y una noche, después de otra cena donde apenas cruzaron palabras, se fue al baño. Se miró al espejo. Y por un segundo se preguntó algo que la rompió por dentro. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí viva aquí? No encontró la respuesta. Y en lugar de escuchar eso, en lugar de tomar esa señal como lo que era, hizo lo que llevaba años haciendo. La enterró, se lavó la cara, volvió a la cama. Y se dijo a sí misma lo de siempre. Después de 6 años no me puedo ir así. Hemos construido demasiado. Sería injusto dejarlo ahora. ¿Ves lo que estaba pasando? No estaba midiendo si era feliz. Estaba midiendo si tenía permiso de irse, como si la relación fuera un tribunal, como si cada año que pasó ahí le quitara un pedazo de derecho a elegirse. Y eso es exactamente lo que hace la deuda emocional inventada. No te retiene con amor, te retiene con obligación disfrazada de historia compartida. Te dice, mira todo lo que pasaron, mira todo lo que diste. ¿Vas a tirar eso a la basura? Y tú, desde ese lugar de cansancio, desde esa versión tuya que ya casi no tiene fuerzas para pelear, le crees. Le crees porque soltar se siente como perder. Y perder se siente como haber fracasado. Y fracasar después de tanto sacrificio se siente como la cosa más injusta del mundo. Pero aquí está lo que tu mente no quiere ver. El sacrificio no genera deuda, genera experiencia. Y la experiencia no se honra quedándote donde te destruye. Se honra aprendiendo lo que tenías que aprender y caminando. Pero eso duele. Duele porque aceptarlo significa reconocer algo que quema. Que te quedaste más tiempo del que debías. Que diste más de lo que te correspondía. Que esperaste un cambio que nunca llegó. Y que parte de lo que llamabas amor era miedo a sentir que todo eso fue en vano. Y ese miedo es el combustible de la trampa. Porque la deuda emocional no se sostiene con lógica. Se sostiene con terror. El terror de mirar hacia atrás y no poder justificar por qué te quedaste tanto. Y entonces tu mente hace algo perverso. En lugar de dejarte ir, te convence de que quedarte un poco más va a hacer que todo haya valido la pena. Un poco más y cambia. Un poco más y mejora. Un poco más y todo este sacrificio va a tener sentido. Pero ese poco más lleva años repitiéndose. Y cada vez que lo repites, la deuda crece. Y cada vez que crece, se hace más difícil salir. Porque ya no estás quedándote por amor. Estás quedándote para no tener que aceptar que te quedaste demasiado. Ahora, ¿cómo se rompe esto? No con una decisión heroica de un día. Eso no funciona. Se rompe cambiando la forma en que miras lo que viviste. Porque ahora mismo tú miras hacia atrás y ves inversión. Ves tiempo. Ves esfuerzo. Y tu mente te dice que todo eso tiene que producir algo. Que no puede ser para nada. Pero no fue para nada. Fue para que llegaras exactamente aquí. A este punto donde ya puedes ver la trampa. Donde ya puedes sentir que esa culpa no es amor. Donde ya puedes nombrar lo que antes solo te pesaba sin entender por qué. Eso no es fracaso. Es el inicio de la salida. Y la salida empieza cuando dejas de preguntarte, ¿tengo derecho a irme? Y empiezas a preguntarte algo mucho más real. ¿Cuánto más de mí estoy dispuesta a pagar por algo que ya no me da vida? Esa pregunta no necesita respuesta inmediata. Solo necesita que la sostengas sin huir de ella. Porque en el momento en que la sostienes, la deuda empieza a perder peso. No desaparece de golpe, pero deja de ser la voz más fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, lo que sientes tú empieza a importar más que lo que crees que le debes a alguien. Y eso ya es otro lugar. Un lugar donde soltar no se siente como traición. Se siente como la primera decisión real que tomas en años. Y lo que viene ahora es todavía más fuerte. Porque hay una segunda trampa que trabaja junto con esta
Y es la razón por la que cada vez que crees que ya soltaste, algo te arrastra de vuelta con una fuerza que no entiendes. No es amor, no es conexión, es algo que tu cerebro hace sin tu permiso, y que funciona exactamente igual que una adicción. Tu cerebro no te mantiene atada a lo que viviste con esa persona. Te mantiene atada a lo que casi fue. A esa versión del vínculo que existió solo en destellos, en momentos sueltos, en noches donde todo parecía encajar, y tú pensabas, esto es lo que yo sabía que podía ser. Y después se apagaba, y volvía la distancia, y volvía el frío, y volvía esa sensación de estar al lado de alguien que podía darte todo, pero que solo te daba pedazos. Y aquí está lo que nadie te dice sobre esos pedazos. Son los que más enganchan, no los momentos completos, no las relaciones estables, no el amor tranquilo donde todo fluye. Lo que engancha al cerebro con una fuerza casi química es lo intermitente, lo que aparece y desaparece, lo que un día te hace sentir la mujer más importante del mundo y al siguiente te deja con el estómago vacío mirando el teléfono a las 11 de la noche, preguntándote qué hiciste mal. Esa es la segunda trampa, y funciona exactamente como una adicción, la adicción al casi. Y no lo digo como metáfora bonita, lo digo en el sentido más literal y más peligroso, porque tu cerebro tiene un sistema de recompensa que no responde a la lógica, no responde a lo que te conviene, responde a patrones. Y hay un patrón que lo activa más que ningún otro, la recompensa impredecible. Cuando algo bueno pasa siempre, el cerebro se adapta, lo normaliza, lo espera, y deja de generar el mismo nivel de respuesta. Pero cuando algo bueno pasa de forma irregular, a veces sí, a veces no, sin un patrón claro, el cerebro se descontrola, porque no puede predecir cuándo vendrá el próximo golpe de bienestar, y entonces se obsesiona con buscarlo. Eso es lo que te pasó. No estabas enamorada de una persona, estabas enganchada a un patrón donde los buenos momentos eran tan escasos que tu cerebro los registraba como extraordinarios, donde cada gesto de ternura, cada momento de conexión real, cada vez que sentías que por fin estaba ahí contigo, tu sistema interno lo grababa con la intensidad de algo irrepetible, y eso generaba un disparo brutal de dopamina, no porque fuera amor profundo, porque era alivio, alivio después de la tensión, calma después del caos, luz después de días de oscuridad, y tu cerebro aprendió a necesitar ese ciclo. Tensión, alivio, tensión, alivio, distancia, reconexión, distancia, reconexión, frío, calor, frío, calor, hasta que ya no podías funcionar sin él, no sin la persona, sin el ciclo. Y eso es lo más retorcido de todo esto. Porque ahora que ya no está, lo que extrañas no es la relación real. No extrañas los lunes grises donde no te hablaba. No extrañas la ansiedad de no saber en qué humor iba a llegar. No extrañas las noches donde dormías al lado de alguien y te sentías más sola que nunca. Lo que extrañas es el momento donde todo eso se detenía. Ese instante donde volvía a ser el de antes. Donde te miraba distinto. Donde te tocaba como si de verdad estuvieras ahí. Donde por unas horas sentías que sí, que esto podía funcionar, que todo el dolor había valido la pena. Tu cerebro grabó esos momentos con tinta permanente y borró casi todo lo demás. Por eso cuando recuerdas, no recuerdas la relación completa, recuerdas una versión editada, una versión donde solo aparecen los picos, los buenos momentos, las excepciones. Y te preguntas, ¿por qué no puedo olvidar algo tan bonito? Sin darte cuenta de que lo que recuerdas no es lo que viviste, es lo que tu cerebro seleccionó para mantenerte enganchada. Esto le pasó a alguien que tardó 3 años en entender lo que le estaba pasando. Ella ya no estaba con él. Llevaba meses separada. Había bloqueado el número. Había intentado seguir adelante. Y por fuera parecía que lo estaba logrando. Pero por dentro era otra historia. Cada noche, sin falta, aparecía un recuerdo. Siempre el mismo tipo de recuerdo. Nunca las peleas, nunca los desplantes, nunca las veces que lloró sola en el carro antes de subir a su departamento para que nadie la viera así. No.
Lo que aparecía era aquella tarde donde él cocinó para ella sin que se lo pidiera. Esa noche donde la abrazó en la cocina sin decir nada y ella sintió que todo su cuerpo se relajaba por primera vez en semanas. Ese mensaje que le mandó a las 7 de la mañana diciéndole que soñó con ella. Esos momentos, los pocos, los escasos, los que brillaban precisamente porque todo lo demás era gris. Y ella se aferraba a esos recuerdos como si fueran la prueba de que lo que vivió era real. Como si esos destellos justificaran todo el dolor. Como si el hecho de que existieron significara que podían volver. Y ahí estaba la trampa. Porque esos momentos no eran la relación. Eran las excepciones de la relación. Y ella estaba intentando soltar una relación completa, mientras su cerebro solo le mostraba las excepciones. Es como intentar dejar una droga mientras alguien te pone el mejor viaje que tuviste en repeat dentro de tu cabeza. No puedes ganar esa batalla si no entiendes que lo que estás sintiendo no es amor. Es abstinencia. Y la abstinencia miente. Te dice que lo necesitas. Te dice que sin eso no vas a estar bien. Te dice que nada va a sentirse tan intenso. Y tiene razón en eso último. Nada va a sentirse tan intenso. Pero no porque eso fuera amor real. Porque la intensidad venía del contraste entre el dolor y el alivio. Y ese contraste no existe en relaciones sanas. En relaciones sanas hay calma, hay continuidad, hay presencia constante. Y tu cerebro, acostumbrado al sube y baja, interpreta esa calma como aburrimiento. Por eso muchas veces conoces a alguien que te trata bien y no sientes nada. No es que no haya conexión, es que tu sistema nervioso está calibrado para responder a lo impredecible, y lo estable le parece vacío. Eso es lo más peligroso de esta trampa. No solo te mantiene atada al pasado, te incapacita para recibir algo mejor. Jung hablaba de la sombra como todo aquello que no queremos ver de nosotros mismos. Y en este caso, la sombra es una verdad que quema. No estabas amando. Estabas buscando alivio, y confundiste la intensidad del alivio con la profundidad del amor. Y mientras no separes esas dos cosas, vas a seguir extrañando algo que en realidad te estaba consumiendo. Ahora, ¿cómo se rompe este ciclo? No basta con saberlo, porque tu cerebro no responde a la lógica cuando está en modo adicción. Responde a patrones nuevos, y eso requiere intervención directa sobre cómo procesas los recuerdos. Cada vez que aparezca uno de esos recuerdos bonitos, no lo detengas. Pero tampoco lo dejes solo. Acompáñalo. Ponle contexto. Si te llega la imagen de esa noche donde te abrazó en la cocina, no la borres. Pero oblígate a recordar qué pasó antes. ¿Qué pasó 3 días después? ¿Cómo te sentías la semana entera? Ponle el marco completo. Porque tu cerebro te está mostrando un cuadro recortado. Y tú necesitas ver la pared entera. Y cuando lo hagas, vas a notar algo que duele pero que libera. Ese momento bonito no era la norma. Era la excepción que te mantenía esperando la siguiente. Y tú no mereces vivir esperando excepciones. Mereces algo que no necesite ser la excepción para hacerte sentir en paz. Eso no lo vas a sentir mañana, ni la semana que viene. Porque la abstinencia tiene su tiempo. Pero cada vez que le pones contexto completo a un recuerdo editado, le quitas un poco de poder a la trampa. Y un día te vas a despertar y ese recuerdo va a llegar. Y en vez de sentir punzada, vas a sentir algo distinto. Claridad. La claridad de saber que lo que tenías no era poco porque no hubo momentos bonitos. Era poco porque los momentos bonitos eran lo único que sostenía un lugar que te estaba vaciando por dentro. Y esa claridad te cambia. No te endurece. Te ubica. Te devuelve a un lugar donde ya no confundes intensidad con profundidad. Y desde ahí, por fin puedes empezar a soltar de verdad. Pero hay algo más que necesitas ver antes de que eso sea posible. Porque aún queda una trampa que trabaja debajo de todo esto. Una que no tiene que ver con lo que él te daba, ni con lo que tu cerebro recuerda. Tiene que ver con algo que tú construiste dentro de tu propia mente. Una versión de esa persona que nunca existió del todo. Y mientras esa versión siga viva dentro de ti,
vas a estar intentando soltar a alguien que no es real. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Y aquí es donde la cosa se pone realmente oscura, porque lo que te voy a decir ahora va a doler. Pero es el tipo de dolor que libera. El tipo de verdad que una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Tú no estás intentando soltar a una persona. Estás intentando soltar a alguien que inventaste. No completamente, no de la nada, pero sí lo suficiente como para que lo que cargas dentro de ti no sea un recuerdo, sino una construcción. Una versión de esa persona que armaste con las mejores piezas, con los mejores momentos, con las mejores intenciones que le atribuiste, con todo lo que quisiste que fuera, con todo lo que casi fue, con todo lo que te prometió sin palabras cada vez que te miraba de esa forma que te hacía creer que sí, que ahí dentro había algo más grande de lo que te estaba dando. Y esa versión se instaló dentro de ti, no como un recuerdo, como una presencia, como alguien que vive en tu cabeza, que te habla con la voz que tú le diste, que te mira con los ojos que tú le construiste, que te ama de la forma en que tú necesitabas que te amara. Y el problema es que esa versión no es él, nunca lo fue del todo. Esa es la tercera trampa, y es probablemente la más dolorosa de todas. El personaje que construiste de alguien que en la realidad nunca terminó de existir como tú lo necesitabas. Jung lo llamaba proyección. Y lo explicaba de una forma que, si lo entiendes bien, te va a cambiar la manera en que miras todo lo que viviste. Él decía que cuando nos enamoramos, una parte de lo que sentimos no viene del otro, viene de nosotros, de partes nuestras que no hemos integrado, que no hemos vivido, que necesitamos desesperadamente experimentar. Y esas partes las depositamos en la otra persona, las proyectamos, le damos al otro una forma que necesitamos ver, le ponemos encima todo lo que nos falta. Y entonces ya no vemos a un ser humano real. Vemos un espejo de nuestras propias carencias vestido con la cara de alguien que nos gusta. Y eso se siente como amor. Se siente profundo, se siente único. Se siente como si esa persona fuera la única en el mundo capaz de darte eso. Pero no es así. Lo que sentías no era solo lo que él te daba. Era lo que tú ponías encima de lo que él te daba. Y por eso duele tanto soltar. Porque no estás soltando a una persona. Estás soltando una parte de ti que depositaste en alguien más. Y recuperar esa parte se siente como arrancarte algo del pecho. Ahora quiero que veas esto en algo que conozco de cerca, porque aquí se entiende de una forma que te va a sacudir. Una mujer pasó casi 4 años hablando de su ex como si fuera 2 personas distintas. Cuando describía lo que vivió en la realidad, la historia era bastante clara. Un hombre que aparecía y desaparecía, que prometía cambios que nunca sostenía, que le daba atención por rachas y después se volvía un extraño dentro de la misma casa, que la hacía sentir especial un martes y el jueves la trataba como si fuera invisible. Eso era lo real. Pero cuando hablaba de lo que sentía por él, contaba otra historia. Hablaba de alguien profundo, alguien que, en el fondo, la amaba pero no sabía cómo demostrarlo. Alguien que tenía heridas y por eso se cerraba. Alguien que si tan solo pudiera sanar, sería el hombre perfecto para ella. ¿Ves las 2 versiones? Una era el hombre real. La otra era el hombre que ella necesitaba que existiera para justificar todo lo que sentía. Y ella estaba enamorada de la segunda versión, de la que inventó, de la que armó con pedazos reales pero completó con fantasía. Y cada vez que intentaba soltar, no podía. No porque lo extrañara a él, porque sentía que estaba perdiendo a alguien que nunca iba a volver a encontrar. Alguien único, alguien irreemplazable. Y tenía razón. Ese alguien era irreemplazable, porque no existía fuera de su mente. Y eso es lo que hace esta trampa tan brutal. Te enamoras de tu propia proyección.
Y después intentas soltar a alguien que vive adentro de ti, no afuera. Y por eso no puedes, porque no es un duelo normal. No estás perdiendo a una persona. Estás perdiendo una parte de tu mundo interior que construiste alrededor de alguien que no la merecía. Y eso requiere un tipo de duelo distinto. No el duelo de ya no está, el duelo de nunca fue lo que yo creía. Y ese duelo es más profundo, más largo, más silencioso, porque no hay nadie a quien reclamarle. No hay culpable externo. Solo está esa verdad que te mira desde adentro y te dice: lo que amabas con toda tu alma era en gran parte tu propia creación. Y reconocer eso no te hace tonta, no te hace ingenua, no te hace débil, te hace humana, porque todos lo hacemos. Todos proyectamos, todos ponemos en el otro cosas que nos pertenecen. La diferencia está en quién tiene el valor de verlo, y quién prefiere seguir enamorada de un fantasma antes que enfrentar el vacío de admitir que construyó un castillo sobre alguien que apenas le estaba dando ladrillos sueltos. Y aquí está lo que más cuesta aceptar. Mientras esa versión siga viva dentro de ti, no vas a poder soltar, porque cada vez que pienses en él, no vas a recordar al hombre real. Vas a recordar al personaje, al que te hacía sentir que todo tenía sentido, al que te daba esa sensación de profundidad que confundías con conexión genuina. Y vas a sentir que perderlo es perder algo sagrado. Pero no es sagrado. Es tuyo. Siempre fue tuyo. Lo que sentías de profundo, de único, de irreemplazable, no estaba en él. Estaba en lo que tú pusiste sobre él, en la necesidad que volcaste, en la esperanza que depositaste, en la versión de amor que construiste con tus propias manos y que él simplemente se dejó poner encima sin merecerla. Y el día que entiendas eso, va a pasar algo que no esperas. No vas a sentir rabia, no vas a sentir decepción, vas a sentir un alivio extraño, triste pero real. Porque por primera vez vas a entender que lo más valioso de esa relación no era él. Eras tú, tu capacidad de amar así, tu capacidad de construir algo tan profundo dentro de ti, tu capacidad de ver en alguien lo que ni siquiera esa persona veía en sí misma. Eso no era debilidad, era un poder que estaba mal colocado. Y la pregunta que cambia todo no es ¿cómo lo suelto? Es ¿qué hago con toda esa capacidad de amar ahora que ya no la voy a desperdiciar en quien no la sostuvo? Porque esa capacidad no desaparece cuando sueltas. Se libera. Y cuando se libera, ya no necesitas un personaje para sentirte viva. Te tienes a ti. Con todo lo que siempre tuviste. Con toda la profundidad que creías que era de él. Pero que siempre fue tuya. Y eso ya no se lo puedes dar a cualquiera, ni se lo debes entregar a un fantasma. Ahora, ¿cómo empiezas a desmontar ese personaje sin sentir que te estás traicionando? Cada vez que lo recuerdes y sientas esa punzada de «nadie me va a hacer sentir así», detente y pregúntate algo con mucha honestidad. ¿Eso que sentías, lo generaba él con sus acciones constantes? ¿O lo generabas tú con lo que le atribuías? Si la respuesta te incomoda, es porque ya estás viendo lo que antes no podías ver. Y eso no es destruir el recuerdo, es verlo completo por primera vez. Escribe en algún lugar las dos versiones, la real y la construida. No para juzgarte, para que tu mente deje de mezclarlas, porque mientras vivan juntas dentro de ti, no vas a poder distinguir qué era amor genuino y qué era proyección desesperada. Y sobre todo, entiende que soltar al personaje no significa que lo que sentiste fue mentira. Significa que lo que sentiste era más tuyo de lo que creías. Y eso no se pierde cuando sueltas. Se recupera. Y lo que viene ahora va todavía más adentro. Porque una vez que empiezas a ver que el personaje no era real, aparece algo debajo que da mucho más miedo. Un vacío que no tiene que ver con él. Un vacío que estaba ahí antes de que llegara, y que él simplemente tapó por un tiempo. Y ese vacío es la razón por la que soltar se siente como desaparecer. Y aquí es donde todo se pone más personal de lo que quisieras,
Porque hasta ahora podías mirar las trampas anteriores y decir, sí, tiene sentido, puedo trabajar en eso. Pero esta es distinta. Esta no se trata de él, no se trata del recuerdo, no se trata del personaje que construiste. Esta se trata de ti, de algo que estaba ahí mucho antes de que esa persona apareciera en tu vida. Un vacío. No un vacío dramático, no un agujero negro que te traga. Algo más sutil, más callado, más antiguo. Una sensación de no saber muy bien quién eres cuando no estás amando a alguien. De no saber cómo llenar tus propios días cuando no hay un vínculo que sostenga tu atención. De sentirte extrañamente perdida cuando nadie te necesita, cuando nadie te busca, cuando nadie te da ese lugar de tú eres importante para mí, que durante tanto tiempo fue tu forma de sentirte real. Y esa es la cuarta trampa, la más profunda, la que menos quieres mirar. El miedo al vacío de identidad. Porque lo que descubres cuando realmente intentas soltar no es que extrañas a esa persona, es que sin esa persona no sabes quién eres. Y eso aterroriza. No con un miedo fuerte que puedas nombrar, con un miedo blando, lento, que se siente como niebla, como despertarte un sábado por la mañana y no tener idea de qué hacer con las horas. No porque no tengas opciones, porque ninguna opción te llena de la forma en que te llenaba saber que había alguien pensando en ti. Y ahí es donde empiezas a entender algo que cambia completamente la perspectiva. No soltabas porque tenías miedo de perder a alguien. No soltabas porque tenías miedo de encontrarte contigo misma en una habitación vacía y no saber qué hacer ahí. Jung lo llamaba la pérdida de sentido del yo, y decía algo que suena simple pero que si lo dejas entrar, te desarma. Muchas personas no aman al otro. Aman la versión de sí mismas que el otro les permite ser. Lee eso otra vez. No amas al otro. Amas quién eres cuando estás con el otro. Amas la versión tuya que aparece cuando alguien te elige, cuando alguien te mira, cuando alguien te da un lugar en su vida. Esa versión tuya que se siente valiosa, deseada, importante, completa. Y cuando esa persona se va, esa versión se va con ella. Y lo que queda es una mujer parada frente a un espejo sin saber qué rostro ponerle a su propio reflejo. Eso es lo que realmente duele. No la ausencia de él, la ausencia de ti, de esa versión de ti que solo existía dentro de ese vínculo. Y ahí es donde muchas personas hacen algo que parece avanzar, pero que en realidad es repetir. Buscan otro vínculo, rápido, antes de que el vacío se instale. Antes de que el silencio interno se vuelva insoportable, se meten en otra relación, en otra conexión, en otro alguien que les devuelva esa sensación de existir. No porque amen a la nueva persona, porque necesitan desesperadamente el espejo que el otro les pone delante. Y así el ciclo se repite. Relación. Identidad prestada. Ruptura. Vacío. Búsqueda urgente de alguien nuevo. Relación. Identidad prestada, ruptura, vacío, una y otra vez, sin que nada cambie de verdad. Porque el problema nunca estuvo en elegir mal. El problema es que tu sentido de ti misma depende de que alguien te elija. Esto le pasó a alguien que durante años creyó que su problema era mala suerte en el amor. Salía de una relación destruida y a los 3 meses ya estaba en otra. Juraba que esta vez era distinto, que este sí era el bueno, que había aprendido la lección. Pero el patrón era idéntico, se entregaba rápido, se fusionaba rápido, se perdía rápido, dejaba de ver a sus amigas, dejaba de hacer las cosas que le gustaban. Su mundo se reducía al tamaño de un chat, de una llamada, de un buenos días que si no llegaba le arruinaba la mañana entera. Y cuando alguien le preguntaba, ¿pero tú qué quieres hacer con tu vida aparte de estar con alguien?, se quedaba en blanco. No porque fuera tonta, porque genuinamente no lo sabía. Porque llevaba tanto tiempo existiendo a través de otros que nunca había construido una respuesta propia a esa pregunta. Y eso no es un defecto de carácter, es una herida
Una herida que casi siempre viene de un lugar donde tu valor dependía de cómo te veía alguien más. Un hogar donde te querían cuando eras buena. Donde te miraban cuando hacías lo correcto. Donde el amor no era incondicional, sino transaccional. Y tú aprendiste, sin que nadie te lo dijera con palabras, que tu existencia importaba en función de lo útil, lo agradable o lo necesaria que fueras para otro. Y eso se grabó tan hondo que ya no lo cuestionas. Simplemente vives así, buscando en cada relación la confirmación de que existes, buscando en cada mirada la prueba de que mereces estar aquí, buscando en cada te quiero la sensación de que sí, que vales, que alguien te ve. Y cuando ese alguien se va, no se lleva su amor solamente, se lleva tu piso y caes, no hacia la tristeza, hacia el vacío de no saber quién eres sin alguien que te defina. Y ese vacío se siente como morir, no en el cuerpo, en la identidad. Porque no sabes quién eres un martes a las 3 de la tarde cuando no tienes a nadie a quien escribirle. No sabes qué te gusta cuando no estás adaptándote a lo que le gusta a otro. No sabes qué quieres cuando no estás ajustando tus deseos para que encajen con los de alguien más. Y eso es lo que realmente te impide soltar. No el amor, no el recuerdo, no la culpa. El terror de quedarte a solas con una versión de ti que no conoces. Ahora, ¿cómo se atraviesa esto? No se esquiva, no se tapa con otra relación, no se distrae con actividades frenéticas para no pensar. Se atraviesa. Y atravesarlo significa estar dispuesta a sentir ese vacío sin huir de él. Sentarte con la pregunta que más miedo te da. ¿Quién soy yo cuando nadie me mira? Y dejar que la respuesta llegue despacio. Porque va a llegar despacio. No mañana. No la próxima semana. Va a llegar en momentos pequeños. En una tarde donde hagas algo solo porque a ti te gusta, sin pensar en si alguien lo va a notar. En una mañana donde te mires al espejo y por primera vez no busques la validación de nadie en tu propio reflejo. En una noche donde estés sola y en lugar de sentir ese hueco horrible en el pecho, sientas algo nuevo, algo raro, algo que al principio no reconoces. Calma. Una calma que no depende de nadie. Una calma que no necesita un mensaje para existir. Una calma que es solo tuya. Y ahí es donde empiezas a construirte. No desde la teoría, desde la experiencia de descubrirte sin el filtro de otra persona, de saber qué música te gusta a ti de verdad, no la que escuchabas con él, de saber cómo te gusta pasar un domingo cuando no estás pendiente de nadie, de saber qué te da rabia, qué te hace reír, qué te conmueve, qué te importa, sin que eso sea un reflejo de lo que le importaba a alguien más. Y cada pequeño descubrimiento va llenando ese vacío, no con otra persona, contigo, con pedazos de ti que estaban ahí pero que nunca habías recogido porque siempre estabas demasiado ocupada construyéndote alrededor de alguien. Y un día, no sabes cuándo, no puedes forzarlo, te vas a despertar y la primera persona en la que pienses no va a ser él, vas a ser tú. Y ese día no vas a necesitar soltar, porque ya no vas a estar sosteniendo nada que no te pertenezca. Y lo que viene ahora cierra todo esto de una forma que no esperas, porque hay una última trampa, la más cotidiana, la más silenciosa, la que opera cada noche cuando estás acostada y tu mente empieza a repasar todo lo que viviste como si buscara algo. Y lo más peligroso es que sí está buscando algo que nunca va a encontrar revisando el pasado. Y mientras no entiendas qué busca y por qué no puede parar, tu propia mente va a seguir siendo tu peor enemiga en este proceso. Y eso es exactamente lo que pasa. Cada noche, sin falta, sin que lo decidas, tu mente se enciende y empieza a buscar. Primero es un recuerdo suelto, algo pequeño, una frase que te dijo, una noche específica, un tono de voz, algo que en su momento no le diste importancia pero que ahora tu cerebro rescata del fondo como si fuera evidencia de algo, y empiezas a darle vueltas. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué me miró así aquella vez? ¿Fue ahí donde empezó a cambiar todo?
¿Y si yo hubiera hecho algo distinto? ¿Y si hubiera hablado antes? ¿Y si no hubiera dicho eso esa noche? Y de pronto ya no estás descansando. Estás investigando, revisando, reconstruyendo, pasando cada escena por un filtro mental como si en alguna de ellas estuviera escondida la respuesta que necesitas para entender por qué pasó lo que pasó. Y esa es la quinta trampa. La más constante. La más agotadora. La que opera en automático sin que nadie la active. El ritual de revisión mental. Y no es reflexión. No es procesamiento sano. No es estoy sanando. Es un loop. Un circuito que se repite sin llevarte a ningún lado, porque tu mente no está repasando el pasado para aprender algo nuevo, está repasando el pasado buscando un cierre que no existe dentro de esos recuerdos, y ahí está la trampa. Tu cerebro cree que si revisa lo suficiente, si analiza lo suficiente, si reconstruye lo suficiente, va a encontrar la pieza que le falta, va a entender por qué todo salió como salió, va a llegar a una conclusión limpia que le permita archivarlo y seguir adelante. Pero esa pieza no está ahí. Nunca estuvo. Porque lo que tu mente busca no es información. No es un dato que se le escapó. No es una escena que no revisó bien. Lo que busca es resolución emocional. Y la resolución emocional no se encuentra repensando. Se encuentra sintiendo. Y ahí es donde todo se atasca. Porque repensar se siente productivo. Se siente como si estuvieras haciendo algo. Como si cada vuelta mental fuera un paso más cerca de entender. Y eso te engaña. Te hace creer que estás avanzando cuando en realidad estás dando la misma vuelta por el mismo camino oscuro, noche tras noche, sin moverte un centímetro. Jung lo describía con una precisión que asusta. Decía que la mente racional intenta resolver lo que solo puede resolverse a nivel emocional. Y que cuando no le permitimos al cuerpo procesar lo que necesita procesar, la mente se obsesiona, toma el control y empieza a girar sobre sí misma, buscando respuestas en el único lugar donde sabe buscar, en el pensamiento. Pero el pensamiento no puede cerrar una herida emocional. Es como intentar apagar un incendio con un mapa. El mapa te muestra dónde está el fuego, te dice la ubicación exacta, te da toda la información posible, pero no lo apaga. Para apagarlo necesitas otra cosa. Necesitas agua. Necesitas contacto directo con lo que arde. Y lo que arde dentro de ti no es un recuerdo. Es un dolor que no has dejado salir. Un llanto que tragaste demasiadas veces. Una rabia que nunca expresaste porque tenías miedo de que si la soltabas, se rompía todo. Una tristeza que enterraste debajo de explicaciones racionales para no tener que sentirla en toda su dimensión. Y como no la sentiste, tu mente la convirtió en pensamiento, en análisis infinito, en preguntas que no tienen respuesta porque no son preguntas reales. Son gritos disfrazados de lógica. ¿Por qué me hizo eso? No es una pregunta que busca información. Es un grito que dice, me dolió y no sé qué hacer con este dolor. ¿Qué hice mal? No es una evaluación objetiva. Es una forma de cargar con la culpa para no sentir la impotencia de que algunas cosas simplemente pasan sin que sea tu culpa. ¿Y si hubiera hecho algo distinto? No es un análisis de posibilidades. Es tu mente intentando desesperadamente recuperar la sensación de control en una situación donde no tenías ninguno. Y mientras sigas buscando respuestas racionales a preguntas emocionales, el loop no se va a detener. Vas a seguir repasando, noche tras noche, mañana tras mañana, en la ducha, en el carro, en medio de una conversación con alguien donde sonríes por fuera pero por dentro estás en otra parte, revisando la misma escena por centésima vez, buscando algo que no está ahí. Esto lo vivió alguien durante más de un año después de una ruptura. Ella creía que estaba procesando, le decía a todo el mundo que estaba trabajando en sí misma. Leía libros de psicología, escuchaba podcasts sobre desapego, escribía en su diario todas las noches. Parecía que estaba haciendo todo bien, pero cada noche, sin falta, su mente volvía al mismo lugar, a la última conversación que tuvieron, a la forma en que él dijo, ya no puedo más,
con esa voz que no parecía triste sino cansada. Y eso era lo que más le dolía. No que se fuera sin dolor, como si irse fuera fácil, como si todo lo que ella sentía no pesara lo suficiente como para hacerlo dudar. Y ella repasaba esa escena, una y otra vez, cambiando las palabras que dijo, imaginando qué habría pasado si hubiera respondido distinto, si hubiera llorado, si no hubiera llorado, si hubiera gritado, si se hubiera quedado callada. Y cada versión alternativa le daba unos segundos de alivio, como si por un instante pudiera reescribir la historia. Pero después el alivio se evaporaba, y volvía la realidad, y volvía el loop, y volvía esa sensación de estar atrapada dentro de su propia cabeza sin encontrar la salida, hasta que un día entendió algo que la quebró y la liberó al mismo tiempo. No estaba analizando para entender, estaba analizando para no sentir. Cada vez que su mente tomaba el control y empezaba a repasar, le estaba quitando el turno al cuerpo, le estaba robando el espacio al dolor real. Porque mientras piensas, no sientes, y mientras no sientes, no procesas, y mientras no procesas, el dolor se queda exactamente donde estaba, intacto, intocado, esperándote debajo de cada pensamiento como un río subterráneo que no deja de correr, aunque tú finjas que no lo escuchas. Y el día que dejó de pensar y se permitió sentir, pasó algo que no esperaba. No fue bonito. Fue brutal. Lloró como no había llorado en meses, no con lágrimas suaves, con ese llanto que te sale del estómago, que te dobla, que te deja sin aire, que suena feo y no te importa, que te deja tirada en el piso de tu cuarto a las 4 de la tarde un miércoles sintiéndote la persona más rota del mundo. Pero cuando terminó, algo había cambiado. No todo, pero algo. Esa noche su mente intentó volver al loop. Intentó poner la escena de siempre. Intentó arrancar el análisis de siempre. Pero ya no tenía la misma fuerza, porque el dolor que alimentaba el loop ya había salido un poco. Ya no necesitaba la misma cantidad de pensamiento para mantenerse escondido, y ella entendió algo que vale más que cualquier libro de autoayuda. Tu mente no va a parar de dar vueltas hasta que le permitas a tu cuerpo sentir lo que tu mente está intentando resolver. Eso es todo. No necesitas más análisis. No necesitas más reconstrucciones de lo que pasó. No necesitas encontrar la respuesta perfecta a por qué se fue. Necesitas dejar de pensar lo que pasó y empezar a sentir lo que te dejó. Y eso no se hace una vez. Se hace cada vez que el loop aparece. Cada vez que tu mente se enciende y empieza a repasar, tú eliges. Puedes seguirla. Puedes darle otra vuelta al circuito. Puedes analizar otra vez la misma conversación buscando una respuesta que no está ahí. O puedes hacer algo distinto. Cerrar los ojos. Poner la mano en el pecho. Y preguntarte no qué pasó, sino qué sientes ahora mismo. Y dejar que lo que sientes exista sin convertirlo en pensamiento, sin analizarlo, sin explicarlo, sin buscarle razón. Solo dejarlo estar. Porque el dolor que se siente, se mueve. Pero el dolor que se piensa, se queda. Y tú llevas demasiado tiempo pensando un dolor que necesita ser sentido. Tu mente no repasa porque quiera torturarte. Repasa porque es la única herramienta que conoce para manejar algo que no le corresponde manejar. Pero ya no necesitas que tu mente resuelva esto. Necesitas que tu cuerpo lo libere. Y cada vez que eliges sentir en vez de analizar, el loop pierde una vuelta. Y un día se detiene. No porque encontraste la respuesta, porque dejaste de necesitarla. Conclusión. Si llegaste hasta aquí, ya viste algo que la mayoría nunca ve. No era que no pudieras soltar, era que había 5 trampas trabajando juntas para impedírtelo. La culpa que te decía que irte era traicionar. La adicción a los momentos que brillaban solo porque todo lo demás era oscuro. El personaje que construiste y que confundiste con la persona real. El vacío de no saber quién eres cuando no estás amando a alguien.
y el loop mental que te hacía creer que pensar era sanar. 5 trampas. Ninguna era amor, y ahora que las ves, ya no tienen el mismo poder sobre ti. No porque hayas dejado de sentir, porque ahora entiendes qué estás sintiendo. Y eso lo cambia todo, porque ya no estás peleando contra algo invisible, ya no estás culpándote por no poder avanzar, ya no estás creyendo que hay algo malo en ti por seguir atada a algo que te hacía daño. Ahora sabes exactamente qué te frenaba. Y saber es el primer paso real para moverte. No tienes que soltar todo hoy, no tienes que sentirte libre mañana, solo tienes que dejar de creer que no puedes, porque sí puedes. Y en el fondo, ya empezaste. Ahora quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios esta frase y léela en voz alta antes de hacerlo. Hoy elijo soltar lo que me pesa, no lo que me enseñó. Voy a estar ahí para dejarte un corazón, porque cada persona que se atreve a escribir eso en voz alta ya está dando un paso que la mayoría no da. Te leo abajo.